Olá amigos, que tal? Meu nome é Marcos Roque, sou gerente de exportação de MTL Brasil. Junto com nosso parceiro de Colômbia, Mou Partes, invitamos você a desfrutar de los momentos difíceis que estamos passando, junto com sua família e também entender um pouquinho mais de nosso portafólio. Este portafólio é muito interessante e você vai entender um pouquinho melhor com esses vídeos que vai receber de capacitações. Espero estar em breve com vocês e um forte abraço de BMT Thomson de Brasil. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a una nueva plataforma de cursos online que tiene preparado MT Thomson. El nombre de la plataforma, Oficina do Saber. ¿Qué usted encontrará dentro de la plataforma? Usted encontrará videos con los cursos de conocimientos técnicos, conocimientos de administración de su taller mecánico. Además, estos videos enfocarán los temas relacionados con inyección electrónica, control de temperatura y sensor de oxígeno. Durante este curso y los demás cursos que usted realice, al final tendrá que realizar una pequeña evaluación. Si usted aprueba esta pequeña evaluación, usted recibirá un reconocimiento que acredite los conocimientos aprendidos durante el aula o curso que usted realizó. Ahora vamos a lo que interesa. Primer curso, aula 1, paso 1. Ok amigos, vamos a comenzar. Sensor de oxígeno, 7 pasos. Ahora vamos a comenzar a realizar algunas pruebas para los sensores de oxígeno convencional, planar, sensor AF y banda ancha. El primer paso que vamos a hacer es, con el switch de encendido en posición cerrado o apagado, desconectar el arnés del sensor de oxígeno y comprobar la resistencia del elemento calefactor, recordando siempre que esta medición será realizada entre los cables de color blanco. Vamos a comprender la tabla que se encuentra aquí. Para los sensores de oxígeno con una tecnología convencional, los dos cables de color blanco se encontrará el elemento calefactor. Vamos a medir una resistencia con valores de 3 a 5 ohms. Para un sensor de oxígeno con la tecnología planar, vamos a encontrar que el sensor tiene 4 cables, recordando que el elemento calefactor se encuentra en los dos cables de color blanco. La resistencia que vamos a medir será entre 8 y 10 ohms. Para un sensor de oxígeno convencional de 4 cables, tenemos la variante de que tiene una resistencia específica. Esta resistencia específica oscila entre 11 y 13 ohms, recordando siempre que la medición se realizará entre los dos cables de color blanco. Para los sensores de oxígeno con una tecnología banda ancha o AF, vamos a localizar los dos cables de color negro y vamos a realizar la medición entre ambos cables. La medición que vamos a obtener en el multímetro tendrá que ser de 2 a 3 ohms. Para sensores de oxígeno con 5 cables, el nombre que le corresponde a la tecnología es banda ancha. La variante es que el calefactor o elemento calefactor se encontrará ubicado entre el cable color blanco y el cable color gris. La resistencia medida entre ambos cables tendrá que ser entre 2.5 o 5 ohms. Para realizar con una mayor precisión esta medición, te recomendamos que verifique el tip número 2. En este tip nosotros le enseñamos cómo utilizar de manera correcta el multímetro para llevar a cabo la prueba de resistencia entre el elemento calefactor. Ahora vamos a conocer el significado de los cables dentro del sensor de oxígeno planar y convencional. Para un sensor de oxígeno convencional o planar, el cable color negro será la señal que envía el sensor a la unidad de mando o computadora. Para un cable color gris, la unidad de mando controlará una masa o tierra hacia el sensor de oxígeno. Y entre los dos cables de color blanco se encontrará el elemento calefactor. Por medio de uno, la unidad de mando controlará 12 volts o negativo o masa de la batería. Para un sensor de oxígeno banda ancha AF de 4 cables, el color azul será para una señal positiva, el cable color blanco será una señal de tierra o masa
y entre los dos cables de color negro se encontrará el elemento calefactor, recordando que por medio de uno la unidad de mando controlará el positivo y por otro lado la computadora controla el calentador con un PWM, que es una señal modulada por ancho de pulso. Para un sensor de oxígeno banda ancha de 5 cables, tenemos 5 cables. El primero es un color rojo, por el cual será una señal positiva. Por el cable color amarillo se encontrará el elemento sensor con una señal negativa. Para un cable color negro será una alimentación del sensor positiva. Y entre el cable color blanco y el cable color gris, nosotros encontraremos el calentador o calefactor, respetando siempre que en este sensor no hay una polaridad. Lo único que está haciendo aquí la unidad de mando es alimentar con un pulso negativo y con un pulso positivo. Una vez que realice usted esta prueba, si llegase a encontrar la lectura dentro del multímetro con 0 ohms o valor infinito, esto quiere decir que el sensor de oxígeno, en específico el elemento calefactor, ya no sirve. Y para esto nosotros te recomendamos ir al paso 5. Esta prueba siempre tiene que ser llevada a cabo a temperatura ambiente, ya que la temperatura altera la resistencia del elemento calefactor. Ok amigos, hemos concluido el paso 1. En resumen, ¿qué aprendimos en este paso? En este paso aprendimos la identificación del elemento calefactor para cada tecnología de sensor de oxígeno. Aprendimos los valores específicos de cada tecnología de sensor de oxígeno. Aprendimos a identificar los colores de cada resistencia del elemento calefactor de cada uno de los sensores. Ahora procederemos al paso número 2. Bienvenidos a la serie 7 pasos sensor de oxígeno. Ahora comenzamos con el paso número 2. En el paso número 2 lo que haremos es desconectar el arnés del sensor de oxígeno del arnés que contiene los cables que vienen procedentes de la unidad de mando o computador. Colocaremos el switch de encendido en posición de ignición y verificaremos que la alimentación sea de 12 volts o tensión de batería en los cables que corresponden a los dos cables del sensor de oxígeno donde se encuentra el elemento calefactor. Dichos cables pertenecerán a los dos cables color blanco. Cabe aclarar que esta prueba en algunos vehículos se tendrá que realizar con el motor en marcha. Debemos observar que en el multímetro la lectura sea de 12 volts conforme a la figura número 3. Cabe aclarar que si no hay una lectura de 12 volts, es necesario verificar el fusible que alimenta al elemento calefactor. Dicho fusible se encuentra ubicado en el panel de fusibles del vehículo y tenemos que verificar que dicho fusible no se encuentre ni quemado o abierto. Ahora vamos a hablar un poco más de la figura número 3. En la figura número 3 tenemos la representación de alimentación del elemento calefactor. Cabe aclarar que tenemos un sensor con una tecnología convencional y un sensor con una tecnología planar o banda ancha. Para un sensor de tecnología convencional, el elemento calefactor será energizado por una señal que será única. Esta señal será de 0 cuando el switch esté cerrado y cuando el switch esté en posición de ignición, la computadora o unidad de mando alimentará dicho calefactor con una señal de 12 volts. Esta señal no presentará ningún cambio hasta que nosotros coloquemos el switch de posición de ignición en posición off. Ahora, para un sensor con una tecnología planar o banda ancha, la señal es totalmente diferente, ya que esta señal tiene una forma cuadrada. Pero en verdad, esta señal recibe el nombre de PWM por sus siglas en inglés. Dichas siglas en español es modulado por ancho de pulso. Cabe aclarar que el ancho de pulso de cada señal será diferente y será controlado de acuerdo a las necesidades que requiera la unidad de mando. En resumen, ¿qué aprendimos en el paso número 2? En el paso número 2 aprendimos a realizar la correcta medición de alimentación para el elemento calefactor en nuestro vehículo.
Aprendimos los dos tipos de señal de alimentación que la computadora enviará al elemento calefactor del sensor de oxígeno para un sensor de oxígeno convencional y un sensor de oxígeno planar o banda ancha. Ahora procederemos al paso número 3. Ahora hablaremos acerca del paso número 3. Para realizar esta prueba tenemos que estar completamente seguros de que el motor tiene la temperatura correcta de funcionamiento. Para estar completamente seguros de que el motor tiene esta temperatura, necesitaremos encender el vehículo y esperar a que el ventilador accione por primera vez y mantener el motor acelerado aproximadamente a 2500 revoluciones por minuto. Cabe aclarar que en este punto el conector del arnés tiene que estar tanto del lado del sensor como del lado de la unidad de mando en conexión. Verificar las señales que salen o están presentes dentro del cable color negro y del cable color gris. En este caso estaremos midiendo el voltaje que envía el sensor de oxígeno a la unidad de mando. Los valores medidos tendrán que oscilar continuamente entre 50 y 900 milivolts. Ya que si nosotros queremos tener una señal correcta, deberemos utilizar un osciloscopio, ya que el osciloscopio permite ver en un mejor detalle la señal que envía el sensor de oxígeno. Ok, aquí tenemos la señal correcta que tiene que enviar un sensor de oxígeno a la unidad de mando. Cabe aclarar que esta señal es del sensor de oxígeno antes catalizador o precatalizador. La señal que vamos a observar en el multímetro, si estamos utilizando un multímetro, tiene que ser de 50 a 900 milivolts. Si nosotros queremos ver esta señal en un osciloscopio, esta señal tiene que ser muy parecida o muy próxima a la de la imagen que nosotros mostramos aquí. Aquí nosotros vemos que la señal oscila entre 0 o el equivalente a 0.050 milivolts a 1 volt o 1000 milivolts. Esta señal tiene que ser de forma de onda, tiene que estar ciclando dentro de esos parámetros. ¿Qué va a acontecer si tenemos una mezcla rica en nuestro vehículo? La señal será totalmente diferente a la arriba mostrada. Si estamos utilizando un multímetro en la escala de voltaje, vamos a ver una señal que siempre va a estar fluctuando por encima de los 450 milivolts. Si estamos utilizando un osciloscopio, la señal de onda tendrá que ser superior a los 450 milivolts e inferior a 1 volt. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de una mezcla rica. ¿Qué es una mezcla rica? Que tenemos un exceso de combustible dentro de la cámara de combustión. ¿Qué tendríamos que realizar antes de retirar el sensor de oxígeno pensando que el problema es el sensor de oxígeno? Tendríamos que revisar la sincronización del motor o correa de distribución, el regulador de presión, ya que el regulador de presión controla la presión que existe en el riel de inyección. Inyectores abiertos. Un inyector abierto permite que tenga una mejor entrada de combustible de la necesaria para poder quemar la mezcla de combustible. Sensor de temperatura, ya que el sensor de temperatura conjuntamente con el inyector tienen un mejor control de combustible dentro de la cámara y cables de encendido. En este caso, si nosotros estuviéramos seguros de que la mezcla rica la señal es provocada por un sensor de oxígeno, tendríamos que ir al paso número 5. Ahora hablaremos de una mezcla pobre. Una mezcla pobre es el reflejo de una cantidad mayor de oxígeno que combustible en la cámara de combustión. Si nosotros estamos utilizando un multímetro, la señal tiene que fluctuar por debajo de los 450 milivolts. Si estamos utilizando un osciloscopio, la señal tiene que estar por debajo de los 450 milivolts, como lo muestra la onda señal en el gráfico. ¿Qué tendríamos que verificar antes de reemplazar un sensor de oxígeno? Verificar la baja presión de la línea de combustible, verificar los inyectores y verificar que no esté entrando aire por el múltiple de admisión. Aquí es recomendable verificar el estado en el que se encuentran las juntas o empaques que se encuentran en el múltiple de admisión. La señal de baja frecuencia o con baja amplitud. ¿Qué significa esto?
Esto significa que el sensor está enviando señales de 300 a 600 milivolts, en el caso de un voltímetro. En el caso de un osciloscopio, la onda tiene que fluctuar entre los 300 y los 600 milivolts. ¿Qué tendríamos que hacer o qué refleja una baja frecuencia? Una baja frecuencia es ocasionada cuando el sensor de oxígeno se encuentra contaminado o se encuentra en su etapa final de funcionamiento. Antes de reemplazar el sensor de oxígeno, tendríamos que verificar que el combustible sea de buena calidad, ya que un combustible de mala calidad ocasionaría que el sensor de oxígeno fluctúe con una baja frecuencia. Consumo de aceite, tendríamos que revisar el estado en el que se encuentran los anillos del motor, sellos de válvula y la junta o tapa de cilindros. ¿Esto qué ocasionaría? El paso del refrigerante hacia la cámara de combustión, lo que ocasiona que toda esta contaminación se vaya hacia el sensor de oxígeno, tapándolo por completo, reduciendo su vida útil, dando como resultado una señal de baja frecuencia con baja amplitud. Ok, haciendo un resumen del paso número 3, ¿qué aprendimos a hacer aquí? Lo que aprendimos es realizar la prueba correcta de señal que tiene que enviar un sensor de oxígeno a la unidad de mando. Conocemos entre qué cables tiene que realizar esta prueba, qué características tiene que cumplir el motor. Aprendimos también la forma de señal que tiene que enviar tanto para el multímetro como para el osciloscopio un sensor de oxígeno. Aprendimos la correcta señal que tiene que enviar un sensor de oxígeno. Aprendimos la señal que tiene que enviar un sensor de oxígeno si presenta una mezcla rica. Aprendimos la señal o valores que envía un sensor de oxígeno cuando la mezcla es pobre. Aprendimos a conocer cuando un sensor de oxígeno está en su etapa final de vida útil. Aprendimos también a, antes de reemplazar el sensor de oxígeno, realizar una correcta inspección a otros elementos. Ahora procederemos al paso número 4. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a la serie 7 pasos. Mi nombre es Enrique Cedas y ahora comenzaremos con el paso número 4. En el paso número 4 nosotros aprenderemos a interpretar la señal que envía un sensor de oxígeno de banda ancha hacia la unidad de mando con la ayuda de un escáner. Este gráfico muestra los cambios que hay tanto en la rotación del motor, el factor lambda y la corriente de bombeo dentro de un sensor de oxígeno para mantener lambda igual a 1. En otras palabras, la rotación del motor, el factor lambda y la corriente de bombeo necesitan ser modificados para poder mantener una estequiometría igual a 1. La rotación del motor vemos en el gráfico que es fluctuante. Cuando la aceleración o la rotación del motor es modificada, el factor lambda, por ende, sufre ciertas modificaciones, y para mantener o regresar el factor lambda a 1, la corriente de bombeo dentro del sensor de oxígeno también tiene que ser fluctuante o tener diferentes modificaciones. En otras palabras, vamos al gráfico número 2. En el gráfico número 2 expresamos los cambios de lambda respecto a la corriente. Cuando la corriente eléctrica es nula, o sea, no hay consumo de corriente ni positivo ni negativo, el factor lambda es igual a 1. Eso sería la mezcla ideal, pero no funciona así. En un motor tenemos mezclas ricas y mezclas pobres. Cuando es una mezcla pobre, ¿qué acontece? Cuando la corriente es positiva, o sea, se empieza a ir con valores positivos por encima del 0, el factor lambda tendrá que ser mayor a 1. Por lo tanto, la mezcla es pobre. Para una mezcla rica, ¿qué acontece? Con la corriente negativa, o sea, con valores inferiores, con un sentido negativo, el factor lambda tendría que ser menor que 1. Cuando tenemos este valor, la mezcla es rica. En resumen, en el paso número 4 aprendimos a interpretar la señal de variación que tiene la corriente de bombeo para mantener un factor lambda igual a 1 en el sensor de oxígeno de banda ancha.
Ahora procederemos al paso número 5. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la serie 7 pasos de sensor de oxígeno. Antes de comenzar el paso número 5, les recomiendo verificar el tip número 18, en el cual nosotros te recomendamos verificar ciertos componentes antes de reemplazar un sensor de oxígeno viejo por un sensor de oxígeno totalmente nuevo. También te recomendamos verificar el tip número 26, ya que en el tip número 26 explicamos a detalle los tipos de sensores de oxígeno que existen actualmente en el ramo automotriz. No olvides de verificar el link en el cual nosotros mostramos abajo, el cual envía directamente a los tips antes mencionados. Ahora, comenzamos. Hasta este punto nosotros ya logramos verificar los componentes como el elemento calefactor y la señal que envía cada una de las tecnologías de sensor de oxígeno hacia la unidad de mando. Ahora hablaremos de las características que hacen diferente estas 4 tecnologías de sensores de oxígeno. La primera de ellas es la diferencia física que existe en la cabeza de cada uno de los sensores. Para un sensor convencional, la punta contiene las hendiduras en la periferia de la cabeza del sensor. Para un sensor de oxígeno planar, la diferencia radica en que tiene un orificio en la parte central de la cabeza y orificios en la periferia del propio sensor. Y para un sensor de oxígeno banda ancha, tiene 2 cabezas, una más pequeña que la otra, en forma piramidal. De igual manera, los orificios se encuentran en la periferia del sensor. La siguiente característica es la posición de los cables que tiene cada uno de los sensores. Recordando que el elemento calefactor se encuentra en los 2 cables color blanco. Veamos que para el sensor convencional, el elemento calefactor se encuentra ubicado en forma contraria o viendo uno de frente al otro. Recuerde siempre tener los cables blancos en mente, ya que el cable gris y el cable color negro interpretan las señales de masa o corriente que envía el sensor. Para un sensor planar, la diferencia radica en que el elemento calefactor o los 2 cables blancos se encuentran consecutivos uno del otro. Para un sensor AF, la diferencia radica que, a diferencia del sensor convencional y planar, el elemento calefactor está contenido en los cables color blanco. Para un sensor AF, el elemento calefactor está contenido en los cables color negro. Cabe aclarar que aquí debemos tener mucho cuidado para diferenciar un sensor de oxígeno planar de un sensor AF, ya que en el caso del planar, los 2 cables están consecutivos, color blanco, y en el sensor AF, los 2 cables están consecutivos, pero color negro. Para un sensor de oxígeno banda ancha, la probabilidad de hacer algún error es muy mínima, ya que el sensor de oxígeno banda ancha contiene 5 cables, rojo, amarillo, negro, gris y blanco. Recordando que para este sensor, el elemento calefactor es contenido en el cable color blanco y el cable color gris. Ahora, vamos a hacer otra característica para diferenciar los 4 tipos de sensores de oxígeno. Uno ya lo conocemos, la resistencia del elemento calefactor. Para esto, si es necesario, por favor, redireccionar al paso número 1. En el código de los sensores de oxígeno también podemos encontrar la diferencia de las 4 tecnologías. Por ejemplo, para un sensor de oxígeno convencional, tenemos que el primer dígito de nuestra nomenclatura es un número 7. Para un sensor de oxígeno de tecnología planar, el código cambia de 7 a 8. Para un sensor de oxígeno banda ancha y para un sensor de oxígeno AF, tenemos el código 97 y el código 98. Ahora, procedemos
al tercero, cuarto y quinto dígito en un sensor convencional. ¿Qué significa? Que estos tres dígitos tienen un conector. 877, 704 y 803. Cabe señalar que estos tres dígitos para estas cuatro tecnologías, el significado es el tipo de conector. Tenemos el primer punto decimal y un número consecutivo. En este caso corresponde al número 4. ¿Qué significa el número 4? La cantidad de cables que contiene este sensor. Por ejemplo, puede ser 1, que significa un cable, 2, 2 cables, 3 cables, 4, que en este caso corresponde a un sensor convencional de 4 cables. Para un sensor planar, de la misma manera, son 4 cables. Para un sensor de banda ancha, tenemos el código 5, que son 5 cables. En el caso de un sensor AF, tenemos el número 4, que es de 4 cables. Lo acompaña el número 0. El número 0 en este caso es porque el sensor no tiene ninguna modificación en el conector o algún accesorio en el cable. Para el mismo caso, sensor planar, banda ancha y sensor AF. Procedemos al segundo punto decimal. Son 3 dígitos. ¿Qué significan estos 3 dígitos? La longitud que tendrá el sensor, tanto convencional, planar, banda ancha y AF. En resumen, ¿qué aprendimos en el paso número 5? Cómo poder diferenciar las características que tiene cada una de las tecnologías de sensores de oxígeno MT Thomson. Aprendimos a diferenciarlos de forma física, posición de cables color blanco. Aprendimos a tener una diferencia entre las resistencias entre cada uno y la nomenclatura de MT Thomson, que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de las características y tecnología de cada uno de los sensores. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, mi nombre es Enrique Sebas y vamos a comenzar la serie 7 pasos, el paso número 6. Antes de comenzar este paso es recomendable verificar el tip número 15, en el cual nosotros hablamos de las diferencias que existen entre cada una de las tecnologías de sensores de oxígeno, y el tip número 25, en el cual nosotros enseñamos cómo hacer una correcta instalación de un sensor de oxígeno universal, recordando siempre que el sensor de oxígeno universal es solo una manera de resolver temporalmente nuestro problema, ya que la manera correcta de resolver el problema es colocar un sensor de oxígeno con el conector original. Estos dos tips son mostrados abajo en la descripción para que usted vaya directamente a verificar cada uno de los sensores. Ahora, comenzamos el paso número 6. En el paso número 6 nosotros aprenderemos a diagnosticar el correcto funcionamiento del sensor de oxígeno después del catalizador. ¿Por qué después del catalizador? Porque un sensor de oxígeno que se encuentra localizado después del catalizador envía señales totalmente diferentes a las que envía un sensor de oxígeno antes o precatalizador. En este caso, un sensor de oxígeno que se encuentra después del catalizador es utilizado para medir la vida útil que tiene un catalizador dentro del vehículo. Una vez que el convertidor catalítico alcanza la temperatura óptima de trabajo, la señal que debe enviar el sensor de oxígeno tiene que estar con una variación de 100 a 200 milivolts. ¿Por qué? Cuando un motor se encuentra frío, el catalizador no se encuentra a una temperatura de funcionamiento. En otras palabras, la señal que va a enviar un sensor de oxígeno después del catalizador, cuando el catalizador se encuentre frío, será muy próxima a las señales que envía un sensor de oxígeno antes catalizador. Una vez que la temperatura del catalizador es elevada o su funcionamiento de trabajo es el correcto, la señal tendrá que bajar y mantenerse fluctuante entre 100 y 200 milivolts. Esto es normal. ¿Por qué? Porque en el momento que el convertidor catalítico está cumpliendo con la función, que es la de convertir los gases tóxicos en gases no tóxicos, la señal de voltaje tiene que estar fluctuando en lo ya antes mencionado, que es 100 y 200 milivolts. Si el sensor de oxígeno que se encuentra después del catalizador
presenta oscilaciones como las que tiene el sensor de oxígeno antes catalizador, es muy probable que ese vehículo no contenga más el convertidor catalítico. En resumen, ¿qué aprendimos en el paso número 6? En el paso número 6 aprendimos a interpretar la señal que envía un sensor de oxígeno que se encuentra después del catalizador, cuando el catalizador se encuentra frío y cuando el catalizador se encuentra a una temperatura óptima de funcionamiento. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Cedas, sean bienvenidos una vez más a la serie 7 pasos, sensores de oxígeno. Antes de comenzar el siguiente paso, es recomendable verificar el tip número 11, en el cual te ayudamos a localizar el sensor de oxígeno que se encuentra antes y después del catalizador. No olvides dar clic en la descripción abajo de este video para que pueda ser direccionado directamente a este video. Ahora comenzamos con el paso número 7. Antes de realizar cualquier reparación o reemplazo de sensor de oxígeno en un vehículo, es recomendable verificar las fallas tanto mecánicas como eléctricas dentro del vehículo. En este caso vamos a hablar de las fallas más comunes que arrojan mecánicamente los motores dentro de un automóvil. En este caso tendremos que verificar la compresión del motor. Para poder llevar a cabo la compresión del motor es necesario utilizar un compresómetro en el cual nosotros tenemos que verificar la presión que tiene cada cilindro dentro del motor, verificando que la presión deba ser constante en cada uno de ellos, ya que si algún cilindro presenta alguna variación exponencial respecto a los demás, tendremos que realizar una reparación completa de ese motor. Verificar la sincronización del motor. Es muy importante verificar que la banda o correa de distribución o cadena de distribución en un vehículo se encuentre puesta o colocada en las marcas que muestra el fabricante. Verificar filtros de aire, aceite y combustible. También te recomendamos verificar los inyectores y reguladores de presión. Para verificar el regulador de presión es muy importante tener en cuenta que cada regulador en cada vehículo maneja una presión específica. Calidad de combustible y estado en el que se encuentra la bomba de combustible. Te recomendamos verificar la temperatura del motor. En este caso, nosotros te recomendamos realizar una manutención, cambio periódico de líquido refrigerante dentro del vehículo. La lubricación del motor. Es muy importante realizar los mantenimientos como envía fabricante de cada vehículo para cambiar en el tiempo correcto tanto el aceite como el filtro de aceite. Pistones y aros del motor. En este caso va muy de la mano con la compresión del motor, ya que si tenemos pistones, aros o anillos en mal estado, la compresión del motor será baja. Catalizador. Para catalizador tendríamos que hacer un análisis de temperatura de funcionamiento, ya que el catalizador juega un papel muy importante para evitar enviar a la atmósfera gases tóxicos. Y también te recomendamos realizar un análisis de gases, como lo es el monóxido de carbono, los hidrocarburos, dióxido de carbono, oxígeno y el óxido de nitrógeno. Ahora hablaremos de las fallas de origen eléctrico que pueden encontrarse dentro de un vehículo. Caso es el voltaje de la batería. Nosotros tenemos que estar completamente seguros de que el estado en el que se encuentra la batería es el correcto. Estando apagado el vehículo, el voltaje de la batería tendría que oscilar entre 12 y 12.5 volts. En marcha, la batería tendría que tener un voltaje aproximado de 13.5 hasta 14 volts. Verificar los cables y bobinas de ignición. Verificar que la bujía se encuentre dentro de las especificaciones por kilometraje que envía el equipo original y verificar la tolerancia que existe entre el electrodo central y el electrodo a tierra que tiene cada uno de los motores. En particular, verificar
el espacio que le corresponde en tolerancia para cada tipo de motor específico. Verificar que el vehículo no tenga encendido la lámpara de 1000 o la lámpara que indica alguna anomalía dentro del motor. Para poder verificar si en este caso el vehículo tiene encendida la lámpara de alguna revisión del motor, es necesario utilizar un aparato especial o llamado escáner para poder verificar qué tipo de anomalía se encuentra dentro del vehículo. Verificar sensores y actuadores. Y lo más importante, verificar que dentro de los conectores que se encuentra cada uno de los sensores no exista oxidación. Verificar el cable de tierra que viene del negativo de la batería, que se atornilla o va directamente al chasis o a alguna parte de la carrocería del vehículo. Muy importante, te recomendamos que cuando tengas en mano algún tipo de los sensores de oxígeno antes mencionados, MT Thompson, tengas mucho cuidado, ya que el sensor de oxígeno puede ser dañado por algún choque o caída, porque como nosotros ahora conocemos, el sensor de oxígeno internamente contiene cerámica. Esta cerámica es muy frágil, puede romper muy rápidamente. Utilizar la herramienta correcta, verificar y, si es en su caso, sustituir por un sensor de oxígeno totalmente nuevo. Nosotros recomendamos verificar el estado en el que se encuentra el sensor de oxígeno cada 50.000 kilómetros y es recomendable sustituir por un sensor nuevo cada 100.000 kilómetros. En resumen, ¿qué aprendimos en el paso número 7? En el paso número 7 aprendimos a interpretar que antes de realizar una En resumen, ¿qué aprendimos en el paso número 7? En este paso aprendimos a realizar una inspección tanto mecánica como eléctrica antes de tomar la decisión de reemplazar el sensor de oxígeno en nuestro vehículo.